Agrupación Peronista, La Tercera. Las muchachas peronistas con épica triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón. Viva Perón, viva Perón, gran triunfador. Quilmes, sintonía entre trabajo técnico y persuasión. La primera empresa que se opuso a la fijación de precios fue Quilmes, la más importante en el mercado argentino de cerveza, y además distribuidora de gaseosas. Para que explicara por qué le resultaba difícil cumplir con la consigna, citamos al presidente de la compañía. Suelto de cuerpo, él explicó que necesitaba recursos para un gran proyecto de inversión en la planta, que se llevaría a cabo gracias al aumento de precios. ¿Usted pretende que los consumidores argentinos le financien la expansión de la planta?, le pregunté en primer lugar. Señor, en el sistema capitalista las inversiones se realizan para bajar los costos. Por lo tanto, es un contrasentido que quiera aumentar los precios para hacer la inversión. Él miró a los gerentes que lo acompañaban y estos comenzaron a balbucear. Entonces, para evitar una reunión que a todas luces se presentaba estéril, le dije: Señor presidente, hagamos una cosa. ¿Cuántos días necesita para demostrarme que su plan de negocios demanda un incremento de precios? Si usted lo demuestra, será autorizado el aumento. De lo contrario, seguirá trabajando con la misma lista de precios. Ante la pregunta titubeó, miró nuevamente a sus gerentes y contestó: Estamos muy urgidos. Inmediatamente le podemos traer el trabajo. ¿Cómo no?, le respondí. Tráigalo a última hora de hoy, o mañana, y a partir de que usted lo entregue me tomaré 15 días para analizarlo. Él sabía, como yo, que las grandes cadenas de hipermercados y autoservicios mayoristas no podían recibir pedidos con nuevos precios si no contaban con la conformidad de la Secretaría, con lo cual nuestra aprobación le resultaba imprescindible. Considerando que la reunión estaba dando un giro a su favor, afirmó: Secretario, 15 días es mucho tiempo. Necesitamos el aumento. ¿No podrá resolverlo antes? Tiene razón, le dije. Seguramente su trabajo ya debe estar realizado, porque entiendo que con él el directorio habrá tomado la decisión para el incremento de los precios. Por lo tanto, debe ser claro y preciso. Vamos a intentar evaluarlo como máximo en una semana. Fantástico, exclamó. En una semana tenemos resuelto el tema. Giró hacia sus gerentes y les dijo: Bien, acerquen inmediatamente el trabajo que está solicitando el secretario. En ese momento se generó un silencio incómodo, que yo aproveché. Si la compañía actualmente estaba trabajando con una rentabilidad similar en promedio de los últimos 3 años, no necesitaría incrementos de precios. Con lo cual, por favor, conjuntamente con el trabajo, ¿me traen los 3 últimos balances? Señor, por los balances no hay inconvenientes, respondió el gerente. Están todos cerrados y aprobados, pero tendríamos que hacer algunos ajustes. Usted no olvide que es de uso interno y ahora habría que presentarlo oficialmente. Me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Me levanté del sillón y extendiéndole la mano le dije: No hay ningún problema. Ustedes lo entregan cuando pueden. A partir de ese momento, una semana. Hasta entonces no entran en vigencia nuevas listas. Obviamente no había ningún trabajo que justificara nuevos precios, por lo tanto tendrían que confeccionarlo y les llevaría varios días. Mientras lo preparaban, el presidente Kirchner, desde el atril de la Casa de Gobierno por televisión, envió un mensaje cifrado. Hay empresas de consumo masivo que no quieren cumplir con las pautas de precios. Muchachos, cumplan, que así ganamos todos. Al día siguiente, los diarios trataron de descifrar a qué empresa estaba dirigido el mensaje. Transcurrieron exactamente 15 días corridos hasta la presentación. Una semana después, concurrió a mi despacho una delegación de la empresa para defender el documento, esta vez sin el presidente. Los esperé con una devolución mediante la cual les demostraba que no necesitaban tal incremento de precios. La comitiva incluía a Gustavo Ferrari. Durante la reunión, poco pudieron esgrimir. El trabajo presentado era muy pobre y sin mucho esfuerzo se convencieron de que tenían una tasa de ganancia más que razonable con los precios vigentes. A la salida de la reunión, Ferrari dijo: Muchachos, no jodamos más, estos son de verdad.
La frase de Ferrari provocó que desde Brasil llamaran a los accionistas de la compañía solicitando una reunión. Sabían de los cortocircuitos en la relación y creían necesario repararlos. Desde ya, les dije, cuando estén por Buenos Aires nos encontramos. Denos una reunión y nosotros viajamos, recibí como respuesta. El día de la cita concurrieron 2 brasileños y nuevamente el presidente de la compañía. El representante de los accionistas tomó la palabra. Lamentó los incidentes ocurridos y aclaró que las noticias periodísticas que informaban que la empresa desafiaba al gobierno no habían sido consensuadas y que por lo tanto querían saber qué debían hacer para dar vuelta a la página. Suponía que no alcanzaba con garantizar el cumplimiento de las políticas definidas por la Secretaría. Las miradas se concentraron en el presidente de la compañía. El representante de los accionistas, afectuosamente, apoyó la mano izquierda sobre la rodilla derecha de este y le dijo: «Hemos decidido una reorganización de la empresa». Y luego, dirigiéndose a mí, manifestó: «Si me permite, en unas horas le informaré quién es su nuevo interlocutor, y cada vez que venga a supervisar Buenos Aires será un placer tomar un café con usted». «Desde ya», contesté, «así practico portugués». Efectivamente, durante varios años, cada vez que venía a Buenos Aires, nos tomábamos 5 minutos para el café prometido. Tiempo después, cuando Ferrari integraba la Cámara de Diputados de la Nación en representación de la fuerza política de Narváez, hizo el siguiente comentario: «Nunca imaginé que un funcionario supiera más del mercado de la cerveza que los propios ejecutivos de la compañía». El éxito alcanzado, más la reestructuración de la empresa, originó un efecto cascada. A partir de ese momento, la política fue entendida por todas las grandes firmas. Y hasta diría que fue un punto de inflexión. Implicó la certeza de que ese año, en materia de inflación, alcanzaríamos el objetivo marcado por el presidente Kirchner. 2 días es mucho. Las escuelas de gestión privada. El presidente me llamaba todos los días a las 8 menos cuarto de la mañana. «Dígame, Moreno, ¿usted sigue entrando temprano?» «Sí, señor presidente, como todos los días». «¿Y por qué no se nota?» Era su forma irónica de pedir más resultados. Fue lo que ocurrió con los colegios privados. «Moreno, la clase media está molesta por el aumento de las cuotas. ¿No sabe o les tiene miedo a los dueños de las escuelas?» De más está decir que ese mismo día me puse a trabajar para presentar una solución. A veces, cuando tenía que lidiar con un tema muy complejo, le pedía 2 días y él me decía: «¿No le parece mucho? ¿No podrá estar mañana la solución?». Las cuotas. A mediados de 2006, en la primera plana del diario Clarín, podía leerse en letras catástrofe: «Impacto en la clase media. Aumenta las cuotas en las escuelas privadas». Si bien diseminadas a lo largo y a lo ancho del país, las escuelas de gestión privada se concentraban fundamentalmente en la capital y en la provincia de Buenos Aires. Cabe mencionar que la provincia, con casi el 40% de la población total del país, cuenta con uno de los sistemas educativos más grandes y complejos de América Latina, que incluía a 5 millones de alumnos de todos los niveles y modalidades, alrededor de 240.000 docentes y unos 60.000 administrativos y auxiliares. En ese entonces, la provincia de Buenos Aires estaba gobernada por el ingeniero Felipe Solá, y su directora general de Cultura y Educación era la pedagoga Adriana Victoria Puigros, quien se desempeñó en ese cargo durante el periodo 2005-2007. La capital federal se encontraba bajo la administración del licenciado Jorge Tellerman, a cargo de la jefatura de gobierno entre noviembre de 2005 y diciembre de 2007. Y el área educativa nacional estaba a cargo del licenciado Daniel Filmus. En ese marco, dado el impacto directo que sufrían los padres de sectores medios de la población, el presidente Kirchner me indicó las pautas para retrotraer las cuotas a los valores previos al aumento. Con esa instrucción comenzamos a trabajar. Uno tiende a asociar a los colegios privados con los sectores de élite, sin embargo, también los hay en los sectores populares. Basta recorrer el conurbano bonaerense para darse cuenta de que no es lo mismo una escuela parroquial en un barrio con necesidades básicas insatisfechas que los colegios poblados por alumnos del sector AC1, como el Champagnat o el Cardenal Newman. Debíamos considerar estos factores para atender las distintas realidades con herramientas de política económica, dedicando especial cuidado por tratarse de la educación de niños y adolescentes, el sacrificio de los padres por el bien de sus hijos. Si se tomaba una decisión incorrecta,
Los ingresos de los establecimientos podían ser inferiores a sus costos, lo que perjudicaría la educación de los sectores populares. Además, si por falta de rentabilidad los establecimientos de gestión privada comenzaban a cerrar, se generaría un conflicto social, ya que el sector público no estaba en condiciones de absorber esa cantidad de alumnos. Por otro lado, esto no debía dar pie al deterioro del ingreso de sectores poblacionales por la excesiva rentabilidad de las escuelas privadas. Decidimos convocar a una reunión a las distintas asociaciones que nucleaban las escuelas, así como también a los funcionarios nacionales, provinciales y municipales encargados de gestionar el área de educación de gestión privada. La reunión fue multitudinaria. Dentro del área están los colegios confesionales de los distintos credos y los no confesionales. En ambos casos existen establecimientos en distintas zonas y barrios con realidades socioeconómicas muy diferentes. Un encuentro tenso. En la reunión se informó que la Secretaría de Comercio no autorizaba el aumento de cuotas. Por la complejidad de la situación, no queríamos arriesgar una medida hasta no estudiar una propuesta acordada entre las partes. El primer encuentro fue decididamente tenso. Se trataba de una metodología nueva en la determinación de las cuotas de establecimientos de enseñanza privada, pero se obtuvo el compromiso de retrotraer el último aumento ya realizado a la espera de que recabáramos la información que justificara o no ese incremento. Mientras tanto, se inició un periodo de búsqueda de ideas que contemplaran los diversos intereses dentro de la comunidad educativa de gestión privada, donde debían interactuar los directivos de los establecimientos educativos, los padres, los docentes y las distintas jurisdicciones estatales, nación, provincia y municipio. Nuestra secretaría preparó un cuestionario para los establecimientos con el fin de definir una estructura de costos respetando las especificidades de cada uno. Este requerimiento fue enviado a todas las escuelas, fundamentalmente de Capital y Provincia de Buenos Aires, donde se concentra cerca del 90% de los centros educativos. A partir de esta información, nos tomamos 15 días para el análisis, evaluación y elaboración de una propuesta. De esta manera, ganamos más de un mes y logramos bajar la tensión generada por el incremento de las cuotas. La propuesta se basó en aceptar la cuota base del año anterior y permitir que cada escuela realizara un incremento, que no figuraba como arancel y se justificaba por mayores costos. Cada institución nos enviaría esa estructura de gastos como prueba de la cuota que cobraba, y a su vez los motivos del aumento. Esto generó un hervidero en el sector, acostumbrado a trabajar por los porcentajes de incrementos y no por la justificación de estos. Tras las paritarias, resultaba evidente que los docentes habían logrado un aumento de sueldo, pero también era cierto que un docente no recibía el 20% de aumento por cada alumno que componía su clase. En las sucesivas reuniones acordamos lo que empezó a denominarse cuota recupero, que consistía en un monto que no alteraba las mensualidades, pero permitía absorber los mayores costos del establecimiento, y de alguna manera avalado por las familias de los alumnos, que fiscalizaban el gasto producido por las prestaciones educativas. Esto se reflejaba en la calidad del servicio. En definitiva, los padres, como corresponde, realizaban una especie de auditoría externa. Por ejemplo, si un establecimiento decidía abrir un laboratorio informático nuevo, el costo debía financiarse mediante el incremento de la cuota mensual, pero a su vez la comunidad educativa tenía que consensuar ese gasto. De este modo, se generó un mecanismo razonablemente virtuoso y uno de los temas conflictivos pasó a estar fuera de la agenda. Con este conflicto quedó expuesto el modo en que la prensa trataba de provocar un enfrentamiento entre los sectores medios y populares y el gobierno. Cualquier circunstancia le venía bien. Si se autorizaba el aumento, estábamos avanzando sobre el presupuesto de las familias, y si no, se atentaba contra el funcionamiento de la educación. Esto incluso fue denunciado por las asociaciones que nucleaban a las escuelas privadas. En algunos casos, llegaron a mandar cartas documento a directores de redacción haciéndoles saber que las noticias no se condecían con la realidad. Hoy, a la distancia, queda claro que existía un periodismo de guerra como metodología de información a la opinión pública. Nieve sobre Buenos Aires. La energía. El suministro de gas. Entre la planificación estatal y la asignación del mercado. Mientras transitábamos el crudo invierno de 2007, el ingreso de una corriente de frío polar había bajado drásticamente las temperaturas en todo el país. Por segunda vez en el siglo se registró una nevada en la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, debido al desabastecimiento de gas,
Los taxistas que necesitaban combustible para su trabajo se concentraron en la avenida 9 de Julio y Corrientes. El presidente Néstor Kirchner instruyó que el ámbito donde debía resolverse el abastecimiento energético para el conjunto del mercado era mi secretaría. El consumo de gas rondaba en ese entonces entre los 110 y los 120 millones de metros cúbicos por día, de los cuales un tercio se utilizaba para abastecer a las generadoras de electricidad, un tercio para consumo familiar u hogareño y un tercio para uso industrial. El remanente de 7 u 8 millones de metros cúbicos por día lo empleaba el parque automotor, fundamentalmente taxis y remises de Buenos Aires. Ante la escasez de gas, había que decidir qué sector de la sociedad se quedaba sin combustible: el parque automotor, la industria o las centrales térmicas. Las razones por las que descartamos cortar el suministro a las casas de familia fueron múltiples, pero la más delicada era que no todos los artefactos tenían válvulas de seguridad. Cuando el piloto de un calefón sin válvula de seguridad se apaga por corte de suministro, al reiniciarse brota gas sin control. Reconectar el servicio es altamente complejo. Antes de restablecer la conexión, el proveedor debe ir casa por casa verificando las condiciones de los artefactos. Por esta razón, la única alternativa que encontraba la Secretaría de Comercio era aplicar el marco legal vigente, de la Ley de Abastecimiento al sector. Eso significaba racionar el combustible en el parque automotor, las industrias o los generadores de electricidad. La elección era difícil, cada uno de los sectores tenía sus motivos para peticionar que no fueran alcanzados por las restricciones. El transporte, porque el gas era más barato; la industria, porque constituía un insumo más eficiente; las empresas de generación eléctrica, porque no solo el gas era más barato, sino que sus equipos necesitaban menor mantenimiento. En esas circunstancias nos encontramos con algunas situaciones insólitas. Por ejemplo, un gerente de la central puerto, que no contaba con los filtros que todo motor alimentado a combustible líquido necesita, me contestó: como siempre teníamos suministro de gas, no pensamos que en algún momento íbamos a precisar los filtros para pasar el generador a combustible líquido. Esta respuesta aplicaba dos cosas. La primera, que cuando en la Argentina el aparato productivo está casi parado, el gas sobra y hasta se exporta. La segunda, la actividad industrial estaba a pleno. Ese verano, el sistema eléctrico argentino había funcionado por las represas hidroeléctricas del sur, más específicamente las del río Neuquén, que incluye el Limay y tiene las represas más conocidas, con la característica de que el líquido se utilizaba aguas arriba y luego aguas abajo. Eso, naturalmente, siempre que existan recursos naturales. Por un error de planificación, se habían utilizado las represas durante el verano y el sobrante de gas se había exportado a Chile a precios internacionales. Por lo tanto, en el invierno, la Argentina sufría un déficit de gas por las bajas temperaturas. Como conclusión, solo nos quedaba avanzar en la planificación de la utilización del gas con el sector industrial. En una mesa de trabajo debíamos coordinar el suministro del insumo a las empresas para que continuaran produciendo y el país creciera. El que no debía sufrir. Se necesitaba un plan para utilizar correctamente la energía, para el cual era fundamental saber con anticipación cuál sería la temperatura media y sus extremos a lo largo y a lo ancho del país. Como indica el sentido común, a menor temperatura, mayor consumo de energía para calefaccionar los hogares. Además, la demanda de energía eléctrica es más elevada en los sectores populares, puesto que utilizan básicamente estufas eléctricas, motivo por el cual, cuando bajaba la temperatura, subía tanto la demanda hogareña de electricidad como la del gas. Esto causaba problemas, ya que debíamos destinar a los hogares el gas necesario para la producción de energía eléctrica. Teníamos que generar una prognosis de la temperatura día a día para planificar la utilización de la energía gaseosa para los hogares, la generación de electricidad y la industria, siendo esta última la variable de ajuste. Se convocó entonces al Servicio Meteorológico Nacional, para ver si disponía de algún pronóstico con cierto grado de certeza sobre las temperaturas máximas y mínimas, día por día y región por región para lo que restaba del año. El Servicio Meteorológico Nacional nos informó que no existía un pronóstico tan extendido y que era prácticamente imposible en términos metodológicos
poder confeccionarlo. La discusión derivó en la teoría del caos y la cantidad de variables que intervenían. Finalmente acordamos que, dado el conocimiento y el oficio del presidente del Servicio Meteorológico Nacional y de su colaboradora, era factible realizar una anticipación pero sin implicancias legales para ellos. Es decir, una colaboración que no conllevara niveles de responsabilidad para los funcionarios. Si fracasaba, se haría cargo la Secretaría de Comercio Interior. Aclarado ese punto, y puesto que solo se les solicitaba asistencia técnica, trabajaron con profesionalismo. A los pocos días brindaron un informe meteorológico extendido hasta la primavera, momento en el cual finalizaba la emergencia. La planificación debía ajustar el suministro de combustible entre las temperaturas mínimas y la demanda máxima de energía. Finalmente, una vez que el titular del Enargas, ingeniero Antonio Pronsato, tuvo el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, con los mínimos, máximos y promedios diarios de temperatura, planificamos el conjunto del suministro energético al mercado. Dicha planificación se realizaba en las reuniones en Camesa, donde nos encontrábamos el sector público y el privado. Por el sector público participaban la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Subsecretaría de Energía Eléctrica, el presidente de Enargas y la Secretaría de Comercio Interior. Por el sector privado, los presidentes o delegados de las compañías de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y de gas. El informe del pronóstico impreso ocupaba más de 12 metros de papel. Tenía en la abscisa de los ejes cartesianos los días de los meses, mes a mes y día a día, y en las coordenadas las temperaturas que podía alcanzar dicha jornada. Así se construyó una función de demanda de energía con respecto a la temperatura estimada para cada jornada desde la temporada otoño-invierno 2007 hasta la misma temporada 2008. Ese gráfico se pegó en las paredes de las salas de reuniones de Camesa, para que los sectores público y privado tuvieran la responsabilidad de abastecer de energía a la población durante ese año crítico. Día a día se ajustaba lo que había acontecido contra lo que estaba pronosticado, de manera de ir mejorando, mediante métodos estadísticos, la proyección efectuada. Fue grato comprobar que los testeos de los primeros días del otoño de 2007 se ajustaban razonablemente a la realidad. A partir de ese momento, pudimos mejorar la previsibilidad para prevenir a la industria, con una utilización intensiva de gas, cuando iba a tener un cese del suministro y así proyectar la capacidad de su producción. El esfuerzo público-privado fue dando sus resultados. Finalmente, es cierto que las sociedades más eficientes no son aquellas donde sus miembros compiten entre sí, sino aquellas donde son solidarios entre sí. Tu corazón nos acompaña sin cesar.